Bienvenidos al podcast El dinero no viene con instrucciones. Gracias a los más de 150,000 escuchas por crear esta comunidad en más de 30 países con el objetivo de hacer crecer su dinero. Mi nombre es Ricardo Chavero, director general de Network. Llevo más de 12 años invirtiendo en el mercado de valores y me apasiona la tecnología y las finanzas. Yo soy Brenda Gómez, asesora financiera. He ayudado a más de 1,500 familias a mejorar y sanar sus finanzas. Disfruto de aprender y compartir lo que sé sobre el dinero. Este podcast es patrocinado por Network, la fintech especializada en retiro e inversiones. Hemos asesorado a más de 22,000 personas y administramos más de $120 millones. Síganos en nuestras redes sociales como Network MX o búsquenos en Google como asesorfinanciero.com.mx. Nos encontramos en un momento en el que vemos las noticias, volteamos a ver nuestros portafolios de inversión y tenemos incertidumbre. El día de hoy queremos hablarles de un punto muy importante en la vida de un inversionista. Un poco de psicología del inversionista, pero más importante, ¿por qué las inversiones es un mecanismo en el que se transfiere la riqueza de la persona impaciente a la persona paciente? Hay muchos estudios de los que hablaremos hoy, pero es importante que primero analicemos cómo se ven nuestros sentimientos, cómo se ven nuestras emociones al momento de ver nuestros portafolios de inversión. Mi nombre es Ricardo Chavero y bienvenidos al Dinero no viene con instrucciones. El día de hoy queremos hablarles de un tema muy importante. ¿Cómo es posible que la mayoría de los inversionistas conviertan un juego ganado en un juego perdido? Y es que antes de que hablemos del por qué la inversión pasiva tiene muchas ventajas contra el estar tratando de predecir el mercado o hacer el famoso timing de market, que sabemos no trae los mejores resultados. Ya hemos hablado en varias ocasiones cómo en 10, 15, 20 años, o incluso si volamos en 3 años, cerca del 90% de los fondos activos, es decir, que se están haciendo compras y ventas constantemente dependiendo de lo que vaya sucediendo en el mercado, cerca del 90% no le logra ganar al mercado. Y recuerden que cuando hablamos del mercado nos referimos al Standard & Poor's 500. Es así que por eso recomendamos la importancia de una inversión pasiva. Y cuando estamos en estos momentos, si es que tenemos la posibilidad, invertir aún más. Pero vamos a explorar un poco más por qué es que los inversionistas, y hay tantos estudios de cómo es posible que inversionistas que estuvieron en un muy buen fondo o en un muy buen ETF durante 10 años hayan logrado tener malos resultados en su portafolio. Se salieron en los peores momentos y entraron cuando el mercado estaba en las noticias por fortunas y fortunas por generarse. Es importante entender que tiene mucho que ver con la psicología que tenemos como inversionistas y también cabe recalcar que tiene mucho que ver con el papel de tu asesor financiero o de tu asesor de inversiones que te está guiando, que te está ayudando para que tomes las mejores decisiones en el largo plazo. Es importante entender que, y muchas veces se nos olvida, los rendimientos del mercado de valores se generan porque las empresas crecen. Las empresas crecen si los países, si las economías están creciendo. Y en épocas en las que nos encontramos, si crece menos la economía, se puede esperar que las empresas crezcan menos y por lo tanto se podría esperar que el mercado de valores vaya a la baja, que como sabemos son ciclos económicos que en algún momento tendrá que recuperarse. Ya hablaremos más adelante de en promedio cuánto duran estos periodos. Otra forma en la que en el mercado de valores se generan rendimientos es cuando hacen reparto de dividendos o se le llama ganancia de capital, que es cuando sube de valor la acción. Estas dos formas son las que tenemos de generar un rendimiento. Y eso se ve al final del día reflejado en el precio de las acciones. ¿Por qué? Pues la idea es que el mercado de valores refleje las expectativas adelantadas de lo que puede suceder
con la economía. Vamos a suponer que quitáramos todos los costos que hay de intermediación, pues en teoría el mercado siempre, debería de ser eficiente. Ahora vamos a tratar de entender lo siguiente. Ganarle al mercado de valores es algo difícil en el largo plazo. De entrada porque hay un costo que usualmente tienen los fondos activos que es mucho mayor al de ocupar estrategias pasivas. Y dos, tratar de ganarle al mercado de valores después de esos costos es un juego de perdedores. Es muy difícil poder tener esta solución. En épocas como en las que nos encontramos, vemos que hay caídas importantes y la pregunta es, ¿se está haciendo algo? ¿Se tendría que cambiar mi portafolio? Y la respuesta es no. Hay un estudio de Fidelity en el cual habla de cómo a los clientes que les va mejor son a sus clientes que han fallecido, haciendo referencia a que nunca movieron su portafolio, dejaron que trabajara la inversión pasiva y en el largo plazo tuvieron grandes resultados. Muchas veces tiene que ver con la perspectiva y tratemos de ponerlo en números que se entiendan. Se espera que en un periodo de 30 a 50 años veamos al menos 14 mercados a la baja. Es algo que es parte inherente de los mercados, pero todo hay que verlo en perspectiva. Si nos está escuchando en mayo del 2022, de inicio del año a la fecha, vemos que los mercados van a la baja, con casi un menos 16%, casi un menos 17%. Y esta no es la primera ni la última vez que veremos que sucede eso en el mercado de valores. Se les conoce a los famosos bear markets. Vamos a experimentar el resto de nuestra vida estos bear markets, pero es importante ponerlo en perspectiva. Si llevamos 5 años invirtiendo, tenemos una ganancia considerable, más del 100% posiblemente, si es que empezamos hace 5 años. Si empezamos hace 10 años, tenemos una ganancia de casi un 200%, dependiendo si invertimos en el Standard & Poor's 500, en el ACWI, es el índice que sigue el promedio del mundo, o si invertimos incluso en el Nasdaq. Si invertimos hace 10 años, ahorita tendremos un rendimiento importante. Hay que recordar que la perspectiva de ser inversionista contra especular es que el inversionista busca el largo plazo. Está esperando el largo plazo. El especulador está tratando de hacer una ganancia en el corto plazo a cambio de asumir un riesgo alto. Y a veces pudiera tener resultados y a veces no necesariamente tendría resultados. La gran diferencia con el inversionista y que busca de largo plazo es que termina cambiando su vida para siempre. Y el clásico ejemplo que ponemos es una persona que decide empezar a invertir 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 pesos mensuales y lo hace durante un periodo de su vida de 40, 50 años. ¿Qué pasa si esta persona está buscando los grandes rendimientos? Si está buscando lo que está por arriba del mercado de valores y que sabemos que muchas veces es casi imposible obtener estos resultados sin estar asumiendo un riesgo mucho más alto. Hagamos estos números. ¿Qué pasaría una persona que decide ahorrar 5,000 pesos, por ejemplo, y lo hace durante 50 años de su vida? En 50 años, una persona que invierte 5,000 pesos, simplemente teniendo un 10% anualizado, podría llegar a tener 87 millones de pesos. Si esto lo ponemos en dólares, estamos hablando de que una persona que decide ahorrar $250 durante 50 años a una tasa del 10%, puede llegar a tener 4.3 millones de dólares, que lo tiene menos del 3% de la población del planeta. Para algunos será realizable, para otros no tanto. La importancia de tener un rendimiento bajo sin asumir más riesgo en nuestro capital, un 10% que es bastante realizable en los mercados, nos lo dio el tiempo. La diferencia de 50 a 40 años pasa de ser 4 millones a tener 1.5 millones de dólares, que sigue siendo un monto bastante importante para la mayoría de los mexicanos y las personas que nos escuchan a través de toda América Latina. La importancia del largo
plazo. ¿Qué sucedería si, por ejemplo, tuviéramos un 15% de ganancia? Estamos asumiendo mucho más riesgo que el promedio que generan los mercados. Y hay que recordar que son de trillones de dólares. Cuando nos ponemos a comparar mercados de trillones de dólares que dan en promedio el 9-10% con cualquier otro instrumento, significa necesariamente que estamos asumiendo un riesgo más alto. Claro, si tuviéramos realmente ese 15%, podríamos terminar con 7.8 millones. Pero ¿qué pasaría si por buscar ese rendimiento más alto, en tan solo 4 o 5 años, llegamos a tener pérdidas del 50% de nuestro capital? Automáticamente esa tasa ya no es del 15%, pasa a ser aproximadamente de entre el 4 y 6%. Y la diferencia son terminar de 1.5 millones de dólares a $296,000. Es importante que cuando pensamos en nuestro patrimonio, sabemos que va a haber volatilidades en el corto plazo, pero es mejor asumirlas del mercado de valores que son cíclicas y todo el mundo está pasando por eso, que tratar de buscar otras opciones. Es muy típico que en análisis que hacen las casas de bolsa, la mayoría de los clientes, por la psicología del inversionista, les da miedo cuando el mercado está bajo y deciden liquidar su posición. Y un año después, cuando se recupera, deciden entrar. Hacen completamente lo contrario a comprar barato y vender caro. Tenemos que recordar que una de estas frases de Warren Buffett, por muchos considerados el mejor inversionista de todos los tiempos, es: sea avaricioso cuando los demás tengan miedo. Y justamente en estas fechas es que ha hecho bastantes compras en el mercado de valores, porque como él lo ve, es un descuento. Cada vez que los mercados están a la baja, es un descuento, es una oportunidad para poder, si es que tenemos la posibilidad, entrar y hacer una ganancia muy importante. A los inversionistas que en marzo del 2020 decidieron empezar con un capital, en ese mismo año, cuando todos estaban con miedo, pudieron hacer fácilmente más del 100% de ganancia en un solo año. A través de nuestra vida como inversionistas, vamos a tener épocas. No va a ser la primera y no va a ser la última vez que nos toque una corrección como esta en el mercado. Usualmente los crash del mercado son más del 20%. Y tan solo en estos 120 años de historia del mercado de valores, ha habido varios y se espera que pueda haber muchos más, y es una parte normal de la economía y es una parte eficiente de los mercados. Cuando veamos esas situaciones, es importante que tengamos consistencia. Cuando escuchen hablar a sus asesores financieros o de inversiones, es importante que vean que hay consistencia. ¿Qué se va a hacer? Nada. Vamos a conservar esa posición. Vamos a seguir haciendo una inversión pasiva. ¿Por qué? Quiere decir que ya lo tenían contemplado al inicio cuando hicieron ese portafolio. Alguien que constantemente está haciendo cambios en el portafolio está haciendo inversión activa y sabemos que estadísticamente es muy poco probable que le puedan ganar al mercado. Además de que usualmente va de la mano con un costo mucho más alto. Luego entonces, en estos momentos, cuando veamos nuestros portafolios, lo que tenemos que preguntarnos es: ¿cuál era el horizonte de inversión? ¿5, 7 años? ¿Y llevamos unos meses? Quiere decir que no tendríamos que preocuparnos. Acabamos de plantar esa semilla y estamos esperando que pueda crecer. Estamos esperando que podamos tener ese bosque que nos dé sombra. Ya llevamos algunos años invirtiendo. Seguramente ya veremos que tenemos un rendimiento acumulado muy importante. Posiblemente lo más sabio sería tratar de esperarnos un poco más para que podamos llevarnos todavía un rendimiento más alto. Y si aún así tuviéramos que salirnos el día de hoy, si ya llevamos 5 o 7 años, tenemos un muy buen rendimiento
y nos podemos retirar del juego tranquilamente. Para los que consideran que este es un juego completamente distinto y es una forma de vivir el ser inversionista, sabremos que este momento es uno de los tantos más que nos va a tocar como inversionistas y es una oportunidad que tenemos que capitalizar para hacer crecer nuestro patrimonio de una forma muy importante. Si tenemos esa posibilidad, ahora es cuando tenemos que hacer aportaciones adicionales. Si de pronto tuviera $10,000, $15,000, la idea es no invertirlos todos de un jalón, posiblemente dividirlo en 3, en 4 o en 5 aportaciones para que podamos ir promediando el mercado. Históricamente ya hablamos en otro podcast cómo estos bear markets en promedio duran 24 meses y en promedio se recuperan usualmente en menos de un año. No debemos de temer, va a seguir sucediendo históricamente y cada vez que el mercado de valores se ha dicho esta vez va a ser diferente y se va a acabar el mercado, ha habido alrededor de tan solo 30 ocasiones de esas en los últimos 15, 20 años. Y el mercado de valores va a seguir, la economía va a continuar y el mundo va a seguir girando. Es importante que no nos dejemos intimidar por lo que está sucediendo hoy y más bien nos enfoquemos en ver si tenemos nuestro fondo de emergencia, en ver si en nuestra profesión, si llegáramos a quedarnos sin una oportunidad, ¿qué tendríamos que hacer para recuperarnos? Si es que nos seguimos capacitando. Lo que menos nos tendría que preocupar es nuestro portafolio si es que elegimos buenos asesores, si es que elegimos asesores que están buscando el largo plazo y si es que elegimos asesores que hacen inversiones pasivas. Están ocupando ETFs o hacen portafolios de largo plazo con miras patrimoniales, que no están buscando constantemente hacer cambio. Luego entonces, en estos momentos que nos da miedo el mercado de valores, que nos da miedo que pudiera pasar, recordemos que ha pasado varias veces en la historia de nuestras vidas, pero posiblemente esta es la primera vez que tenemos inversiones y estamos en el mercado de valores. Pero todas las otras veces pasó lo mismo, solamente que no teníamos posiblemente capital adentro del mercado de valores y sabemos perfectamente que el mundo siguió girando. Luego entonces, ahora es momento de que reflexionemos y veamos cómo en esas otras ocasiones que no estábamos fue exactamente lo mismo. Y miremos hacia adelante. Tratar de adivinar qué va a pasar con el mercado en el corto plazo es especulación y es un juego muy riesgoso que no recomendamos nosotros a nuestros clientes. Si quieres especular, hazlo con el 5% de tu capital, con el 10% de tu capital, pero no con tu dinero del futuro, no con tu patrimonio, no con el futuro de tus hijos o hijas, no con el dinero de tu segunda o tercera casa, no con dinero para el retiro. Las inversiones, como muchas cosas en nuestra vida, tienden a tener ciclos y habrá buenos y malos momentos. Lo que es importante es que conservemos la mirada en el largo plazo para que después podamos ver con gracia qué bueno que no me salí en ese momento, qué bueno que hice aportaciones adicionales, cómo ha crecido mi capital. Recuerda que es algo de largo plazo. Si hoy sembraste una semilla y esperas el día de mañana poder comer un fruto, no va a funcionar. Si hoy tu árbol va creciendo un poco chueco, sabes que tienes la oportunidad de que pueda crecer de una forma muy distinta. No te desesperes. Las inversiones son para el largo plazo. Recuerda que el mercado de valores, como decíamos al inicio, es un mecanismo para transferir de la persona impaciente el capital a la persona paciente. Y tenemos muchos ejemplos de muchos billonarios en el mundo que han hecho grandes fortunas en el mercado de valores esperando, haciéndolo en el largo plazo. No necesitamos tener rendimientos del 20 o el 30 o el 40% arriesgando muchísimo nuestro capital. Simplemente con tener un 9, un 10, un 12% que sea constante en los mercados, en el largo plazo podemos cambiar nuestras vidas.
Podemos cambiar la vida de nuestras familias. Podemos cambiar completamente nuestra situación siempre y cuando entendamos que invertir es de largo plazo. Especular y tratar de adivinar qué va a pasar con el mercado de valores es complicado y sabemos que el 95% de las veces, incluso los profesionales, no logran hacerlo. Confía en el proceso, confía en el horizonte de inversión y en el histórico que tenemos de más de 120 años para demostrar que el mercado de valores seguirá creciendo porque todos los días consumimos. Cuando vamos a la farmacia estamos metiendo dinero al mercado de valores. Cuando hacemos una llamada, estamos metiendo dinero al mercado de valores. Y en este momento que me estás escuchando, estás metiendo dinero al mercado de valores. La economía es lo que permite que sigan creciendo esas empresas y recuerda que pueden crecer de forma ilimitada. No tienen un tope, pueden seguir generando valor, pueden seguir contratando personas. Pueden seguir generando patentes, que otras tantas inversiones no tienen esa posibilidad. Recuerden que nos pueden encontrar como Network MX o asesorfinanciero.com.mx. Nos pueden buscar también como El Dinero No Viene con Instrucciones y estamos en todas las redes. Muchas gracias y hasta la próxima.